En el puerto marítimo de Guayaquil decomisaron 600 kilos de droga que estaban escondidos en un contenedor que transportaba banano y que iba con destino a Bélgica. La delincuencia organizada ha decidido utilizar al sector bananero como su mula de carga para el transporte de estupefacientes a diferentes destinos internacionales. Los productos de banano y plátano de exportación, especialmente en su tipo Cavendish Valery y Musa paradisíaca, se convierten en una fachada para el narcotráfico gracias a la gran demanda de exportación que tienen estos productos de forma semanal en el puerto de Guayaquil. Y bueno, no solamente en el puerto de Guayaquil, sino en los puertos que se encuentran dentro de toda la costa ecuatoriana. El Ecuador es el primer país exportador de banano al mundo. El 33% del consumo mundial proviene de Ecuador. Aproximadamente 7.000 contenedores semanales se exportan. Eso da unos 3 millones de cajas semanales y se estima que 6.5 millones de toneladas métricas se exportan al año. Sumado a la ubicación geográfica estratégica que tiene el Ecuador y que está en medio de dos países de los más mayormente productores de cocaína, como es Colombia y Perú, sumado a las instituciones y sistemas de control deficientes y débiles, instituciones corruptibles, esto y el volumen de banano, de contenedores que salen al exterior Asia, principalmente a Europa, le hace bastante apetecible para el narcotráfico, utilizándole prácticamente la exportación del banano como un vehículo para el narcotráfico. El sector bananero representa aproximadamente el 60% del total del volumen exportable del Ecuador a nivel de contenedores. Entonces, ya eso habla que es más de la mitad de los volúmenes exportables. Hay que tener esto en consideración partiendo de la premisa de que siempre vamos a ser víctimas. Esto no significa que no se puedan utilizar otros productos como medio de transporte para llegar a los destinos. Se puede utilizar con contenedores de flores, con contenedores de cacao, con otro tipo de productos. Sin embargo, el banano es precisamente el más llamativo por el volumen de contenedores semanales. La importancia que tiene el banano en la economía ecuatoriana es que representa cerca del 47% del PIB agrícola del país, 3.7% del PIB a nivel nacional, 250.000 plazas de empleo de manera directa, aporta a la economía del Ecuador con cerca de 3.600 millones de dólares para poder mantener la dolarización, y es uno de los sectores que es considerado el buque insignia de la logística a nivel nacional. ¿Y por qué es el buque insignia? Porque es el producto que tiene más volumen en el país. Por el banano es que hay todas las rutas que tenemos a los distintos países a nivel global, es el embajador principal en torno a la apertura de logística en los distintos países. Es por el banano que hay la cantidad de puertos que tenemos aquí a nivel nacional, porque representamos cerca del 66% de la logística de contenedores de exportación. De entre todos los productos, son más de 5.000 contenedores semanales que maneja el banano. El narcotráfico aprovecha la gran demanda, la gran venta que existe de estos frutos para ahí, en el volumen, por la cantidad de contenedores que se exportan semanalmente, en el volumen meter pues, las sustancias sujetas a fiscalización dentro de las cajas de banano. También pueden ser metidas dentro del chasis de los contenedores, también pueden ser metidas dentro de la fruta como tal. También hay otro tipo de operación en la cual se hace fruta falsa para ahí meter este tipo de alcaloide y poderlo exportar a los principales destinos, que básicamente son Estados Unidos y en Europa. Entonces, más que nada, se ha convertido en una gran fachada por el volumen de exportación. Grandes
cárteles que prácticamente emplean como vehículo de narcotráfico la exportación del banano, aquí en el país podemos indicar que principalmente son tres, ¿no? Dos cárteles mexicanos, el cártel de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación, y también la mafia albanesa, que en sí es la que mayor incidencia tiene. El 60% del tráfico de drogas hacia Europa la realiza este cartel o esta mafia albanesa, que se conoce, ingresa al país a partir del 2009, cuando en el gobierno del presidente Rafael Correa se emite un decreto en el que se elimina el pasado judicial para las personas que ingresan al país y prácticamente se establece lo que se llama la ciudadanía universal. Entonces vienen estos mexicanos, colombianos, albaneses y se ingresan al país y definitivamente ellos inician sus negocios como, ¿no es cierto?, comprando compañías exportadoras de banano legales, históricamente reconocidas, hacen 3 o 4 exportaciones legales y ya posteriormente comienzan a contaminar. Entonces, estas estructuras sí trabajan con grupos de delincuencia organizada ecuatoriana, como el caso, por ejemplo, de Sinaloa con los choneros, Jalisco Nueva Generación con los lobos y la mafia albanesa al mejor postor. Por eso es que se incrementa la violencia por captar ese mercado, porque es más rentable, es mayor cantidad que sale el narcotráfico principalmente hacia Europa. Hablamos de a Holanda, a Países Bajos, ¿no es cierto?, a Alemania, España, Suecia y Albania. Hay muchas empresas fantasmas que ni siquiera tienen registrado la ubicación donde están domiciliadas. Hay empresas exportadoras que no tienen ni siquiera una hectárea de banano, pero sin embargo tienen cupo de exportación. La primera modalidad es creando empresas falsas, exportadoras falsas, exportadoras de papel, para que así puedan ser calificadas dentro del Ministerio de Agricultura, puedan tener su código en la SENAE y así ya puedan exportar bajo la ley, en este margen fino que la ley ampara, para así poder enviar con tranquilidad, por así decirlo, bajo esta fachada, la droga dentro de los contenedores. Dentro de los contenedores, pues que por lo general pertenecen a una naviera. Si es que eres exportador y contratas una naviera, ahí se hace la consolidación del contenedor en campo y por lo general ahí se opera para que se pueda enviar el contenedor con droga. El 70% de la contaminación lo hacen fuera de los puertos. ¿Cómo lo hacen? Y hablamos de que estas estructuras criminales de narcotráfico, ABC, cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación o la mafia albanesa, contratan los servicios de las estructuras nacionales, quienes ingresan la droga por la frontera norte con Colombia, recorren todo el país porque inclusive ellos utilizan ya sus propias compañías de seguridad. El 30% de las compañías de seguridad privada han sido compradas por estas estructuras criminales. Entonces vienen con su propia seguridad hacia los centros de acopio, próximos a los puertos. Hablamos aquí, por ejemplo, Durán, todo eso, inclusive a las fincas, porque recordemos que una de las estrategias es comprar plantaciones, estas fincas, grandes fincas de estos cárteles de la droga, inclusive ahí llegan y hacen el acopio. Una vez que están ahí, ¿no es cierto? Entonces la contaminación de los contenedores la hacen en la carga de las cajas del banano, introducen en los contenedores y van hacia el puerto. Clonan, otros salen y en el trayecto de las fincas hacia el puerto se desvían, en forma voluntaria el conductor o a veces obligado, pero es más a través del soborno, ¿no? Entre los se desvían hacia puntos donde está la droga, el acopio de la droga y contaminan, clonan los candados, lo que se llama la técnica del gancho ciego. Inclusive clonan contenedores completos y ahí van hacia los puertos. Y ahí en los puertos, recordemos que dentro de las debilidades del control es que apenas el 30% de los contenedores son escaneados. Y la forma como verifica la policía antinarcóticos, los sistemas de control, es aleatoria.
Entonces, al ingresar esos contenedores previos con alguna señal o una identificación, esos contenedores no son considerados dentro del control y salen hacia los países de Europa, Norteamérica, libremente. El otro 20% lo contaminan al interior de los puertos, ¿no? Con gente ya que trabajan para estas estructuras criminales, esconden la droga en los pisos, en los techos de los contenedores, en los sitios de ventilación, inclusive de refrigeración. Pero también existe otra modalidad, que es la modalidad de que puede venir una persona natural a pedir tus servicios como exportadora, te alquila tus servicios a una exportadora de carácter lícito que no tiene nada que ver pues, con la venta y compraventa de sustancias y estupefacientes ilícitos, sujetos a fiscalización, y en ese aspecto esta persona se infiltra con personas de la empresa para poder consolidar el contenedor y poder poner droga dentro de las cajas de plátano o de banano. De ahí también hay una tercera modalidad que se parece mucho a la primera, que es una falsa producción, que es el caso que hubo recientemente en lo de la unidad del banano, en el sistema de control bananero, en el cual se pudo percibir que hay falsa producción o hay productores que no son productores pero tienen códigos, y ese código que te otorga el Ministerio de Agricultura por lo general va concatenado con un contrato, y este contrato va concatenado con la garantía bancaria, una garantía bancaria que tiene que por ley ser otorgada como requisito de ley por cada exportadora para poder abrir el cupo de exportación, tanto en el Ministerio de Agricultura como en SENAE. Entonces, esas modalidades de falsa exportadora, falsa productora. Yo creo que hoy por hoy la Policía Nacional y las diferentes entidades de control han logrado verificar la presencia de estos grupos de delincuencia organizada en todos los órdenes y en todos los estratos. Y esto evidentemente pues nos genera muchísima preocupación, ya que hoy el combate no es directamente con solo los grupos, sino con las personas que se han dejado influenciar de estos procesos, ¿ya? Y esto lo digo en virtud de que hoy por hoy no tenemos una real razón de con quién estamos tratando. Podemos pensar que estamos tratando con personas de bien, con personas correctas, con personas que están haciendo las cosas bien, pero detrás esto es como una especie de fachada. Una especie de fachada que se presta para cometer actos ilícitos a partir de la presencia de, digamos, una puesta en escena para poder llevar a cabo el ilícito. Entonces, como le digo, creaban planes de embarque falsos, creaban códigos falsos, utilizaban códigos de personas fallecidas, códigos duplicados, precisamente para poder amortizar la fruta que iba a salir en los sistemas a través de compañías exportadoras, las cuales eran compañías que se dedicaban a vender esta fachada para que los grupos puedan actuar por intermedio de esta y poder sacar el producto. Hoy por hoy ya no solamente es un tema de exportadores, hay presencia de las GDOs en las fincas, tenemos contaminaciones en fincas también por parte de personas que han decidido venderse para poder utilizar sus posiciones dentro de los establecimientos para poder hacer el proceso de contaminación, sea en estructura, sea en las cajas donde va la fruta, y esto nos genera una afectación como país, y es precisamente eso lo que se busca evitar. Para registrarse como exportador en un inicio, hace muchos años atrás, era bastante complicado porque el Ministerio de Agricultura te pedía muchos requisitos. ¿Qué ocurre? De unos años para acá, específicamente en el año 2021, sacan nuevos acuerdos ministeriales en los cuales se facilita la inscripción de los exportadores. Antes era extremadamente difícil. Si tú como exportadora ya no tenías el contrato con el productor, y si no tenías una carta de compromiso de compraventa con el cliente en el exterior, nunca te ibas a poder registrar. A muchos exportadores eso les faltaba. Pero en este caso de acá, ahora con los nuevos acuerdos, ya no es tan difícil. Solamente lo único que pide el Ministerio de Agricultura es las marcas
que tú como exportadora tengas la carta de compromiso de compraventa con el cliente del exterior, que tiene que venir apostillada si viene del exterior, o puede ser notarizada aquí en el país, si es que tú con tu cliente te ves aquí y haces el negocio y bueno, pues tu cliente se va. Para poder exportar banano es necesario contar con una calificación de exportación de banano, donde encontramos los requisitos para poder exportar banano. Los encontramos en el Acuerdo Ministerial 103 del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Allí podremos visualizar que existen diferentes necesidades que cumplir previo al proceso de exportación, entre las cuales encontramos un anexo, ¿ya?, que puede ser el 9 o el 8, dependiendo si es persona natural o persona jurídica, en donde uno pone la información base de la compañía o de la persona natural que va a realizar el proceso exportable. Esto pues para poder realizar el proceso de registro y calificación en el Ministerio de Agricultura, en la Dirección de Posicionamiento Estratégico de Musáceas o en la Subsecretaría de Fortalecimiento de Musáceas. Adicionalmente, se tiene que adjuntar un contrato o una promesa de contrato de compraventa internacional con el cliente. Esto para demostrar los medios lícitos de las transacciones internacionales comerciales que se van a llevar a cabo entre la persona natural o jurídica en el Ecuador y el comprador o importador en destino. Asimismo, se deberá adjuntar una marca y el diseño de la caja de banano de dicha marca. ¿Esto para qué? Sería insensato pensar mandar una marca blanca, es decir, una caja sin logo, una caja sin detalles, porque en estas cajas va la trazabilidad del producto, de qué finca salió, qué producto está, quién lo manda. Son detalles que uno puede encontrar dentro de la caja y está ligado a una marca, y esa marca probablemente tiene un propietario. Entonces eso nos permite determinar las responsabilidades que tiene cada uno de los diferentes actores a lo largo de la cadena, hasta el llegado de la fruta al puerto de destino. Dicho esto, cuando yo hablo de dónde proviene, cada productor tiene una serie numérica que viene a ser un código de inscripción que valdría a sus veces como una cédula de ciudadanía, pero de la finca. Y el exportador, en cambio, una vez que logra presentar todos estos requisitos, que son algunos documentos más, pero estos son los más relevantes, debe obtener esta calificación que tendrá una duración de 3 años. Es decir, ese exportador o ese eventual exportador, si no cuenta con esa calificación, no puede exportar. Asimismo, si no cuenta con esa calificación, no puede contratar fruta para proveerse de materia prima, la cual va a ser exportada. Es decir, si no tienes calificación, no exporta, tan cual como eso. Y asimismo, se exige este tipo de cumplimientos precisamente para llevar un control de quienes están realizando estas actividades comerciales. El sistema de cupos es un requisito que da la ley para que nosotros como exportadores podamos enviar, de acuerdo a lo que nosotros ingresamos en garantía bancaria, en dinero, lo que nosotros respaldamos en dinero, ese cupo de exportación para poder enviar fruta al exterior. Es el mismo sistema de control bananero unibanano. Este sistema de control bananero unibanano hace como una especie de gran inventario. Allí se puede uno fijar cuántas cajas tiene por productividad por hectárea. Es decir, si yo tengo 100 hectáreas y tengo una productividad de 70, multiplico esa cantidad de hectáreas por esa productividad y eso me va a dar el número determinado de cajas que voy a tener por hectárea. Entonces, con eso muchas veces es el mecanismo con el cual las personas juegan al momento de querer mal utilizarlo. Entonces, si existen cupos inexistentes, fincas inexistentes, tierras que están a nombre de personas fallecidas, entre otros casos, estamos mal utilizando cupos que no existen. Entonces, estamos usando cupos ficticios para poder hacer planes de embarque, que son como que el manifiesto de carga que yo voy a sacar fuera del país y estoy declarando cosas que realmente no existen. Entonces, pero a la vista pública sí existen, a la vista pública son correctas, a la vista pública están dentro del control preestablecido en el sistema, convalidado por la aduana en el Ecuapaz.
Entonces son detalles que hoy por hoy se tratan de mitigar y van a nivel de sistemas, es un tema informático. Son delitos informáticos que se están creando. No solamente es el delito per se de la contaminación, son delitos informáticos que se pueden llegar a presentar y que hoy por hoy se están combatiendo por parte de este Ministerio de Agricultura, y creo que van tomando acciones correctivas eficientes. El sistema Unibanano no está conectado directamente con el servicio de rentas internas, pero sí está conectado con el servicio de pagos interbancarios. Cada exportador tiene que pagar al productor el precio mínimo, y la única manera de que se compruebe eso, que el ministerio tiene para comprobar eso, es a través del SPI, que es el sistema de pagos interbancarios. Y eso se conecta entre el sistema del banco, de cualquier banco que tengas, y también del sistema de Unibanano o de Winbanano, que es el del plátano. Entonces, eso es técnicamente cómo funciona. Pero tú, para burlar ese sistema, pues los grupos de delincuencia organizada, para poder hacer todo este entramado, sí o sí necesitan ayuda de la misma institución, que es el del Ministerio de Agricultura. Y digo ayuda porque, imagínense, ser exportador, pero si no vas a exportar fruta y te vas a dedicar a algo ilícito, necesitas ingresar como exportador al Ministerio de Agricultura, así sea que no tengas una compañía, simplemente sea una compañía de papel. Si eres productor y tampoco te vas a dedicar a algo ilícito, necesitas también un código. ¿Y quién te lo puede otorgar? El mismo Ministerio de Agricultura. Necesitas garantías bancarias. El dinero, ¿de dónde sale? Si se supone que estás haciendo algo ilícito, el dinero, ¿de dónde sale para poder soportar esas garantías, que por lo general son para un contenedor un precio mínimo de sustentación? Puede ser de más de $10,000. Si bien es cierto, el sector bananero ha invertido mucho en seguridad precisamente para mitigar los riesgos y vulnerabilidades, es inevitable verse sometido a las mismas. ¿Por qué? Porque cuando uno invierte en trazabilidad para hacer seguimiento a los contenedores desde el momento que salen de los patios, desde el momento que salen de las fincas, los grupos de delincuencia organizada siempre tratan de estar un paso más adelante. Entonces, hacen uso de el fuerte brazo económico ilimitado que tienen para poder comprar conciencias de personas que se encuentran a cargo en puestos estratégicos, tanto en las compañías exportadoras como en algunas instituciones públicas, precisamente para lograr mitigar el riesgo de aprehensión y retención de los estupefacientes. Entonces, es inevitable pensar que no existen riesgos. Hay riesgos de contaminación en los patios de contenedores vacíos, hay riesgos de contaminación en la vía, hay riesgos de contaminación en muchos sitios. Y hoy por hoy Ecuador está tomando muchas iniciativas para combatir el narcotráfico, combatir a la delincuencia organizada. Se ha implementado escáneres en los puertos, se está haciendo procesos de militarización en diferentes puntos o zonas estratégicas. Hay mayores controles por parte de la policía. Se ha tratado dentro de la parte del Ministerio de Agricultura justamente hacer reformas legales que permitan llevar un mejor control al momento de la entrega o calificación de exportador. Asimismo, se ha generado un código de doble factor para todas aquellas personas que tienen acceso a la plataforma del sistema de control bananero Unibanano, para que de esta manera las acciones que se vayan a realizar o el mero hecho de poder ingresar implique el registro de un código que te autorice a entrar, porque de esta manera limitan que se presenten irregularidades dentro de la institución, es decir, evitamos que se presenten actos de corrupción como tal en los que hayan funcionarios que en el pasado hayan trabajado en la institución o que por algún motivo todavía mantengan acceso en la plataforma, se preste para el tráfico de influencias y generar códigos falsos, generar planes de embarque falsos, autorizar simulaciones de arrendamiento con predios que se encuentran libres, generación de cupo inexistente, entre otras cuestiones que podrían influir en
una simulación generalizada, es decir, una como gran estafa, una gran puesta en escena en la que vamos a demostrarle al Ministerio de Agricultura, que es el ente regulador competente, y al mundo que se han cumplido con todos los procesos. Pero ¿cómo se cumplieron con todos los procesos? Tiene que haber un problema interno y eso son precisamente las cosas que se están combatiendo hoy en día. Para minimizar la contaminación de los contenedores del banano es importante desde la base, ¿no es cierto? Establecer lo que se denomina las fincas seguras. ¿A qué se refiere con eso? Limitar la extensión donde se carga y se descarga el banano. Ahí, a través de medidas tecnológicas, hablemos de medidas biométricas, de seguridad biométricas, prácticamente el circuito cerrado de televisión, que permitan identificar a las personas que ingresan a esos sectores. Porque definitivamente hectáreas de cultivos de banano no son fáciles de controlar, pero de pronto limitando eso a lo que se denomina fincas seguras, eso podría ser una solución. Estas deficiencias se pueden evitar dando más fuerza a las instituciones, al Ministerio de Agricultura, incluso dándole más fuerza a los funcionarios, porque hay una sola realidad: son muy pocos funcionarios para todo el trabajo que tienen. Entonces, para poderle dar más fuerza a los controles, tiene que haber primero más funcionarios y más funcionarios especializados en controlar, no tanto solamente desde la óptica de voy a controlar al exportador o al productor o al comercializador, solamente desde la óptica de voy a ver si que estén cumpliendo con la mínima que da la ley, que es pagar el precio mínimo, tener las garantías bancarias, declarar los planes de embarque, tener la renovación del permiso o ingresar el permiso exportador antes de que la ley me dice que fenezca. Esos son ya controles básicos. Más bien sería una unidad de análisis. El Ministerio de Agricultura debería de crear, en conjunto con la Fiscalía General del Estado y la UAFE, una unidad de análisis donde realmente se pueda ver desde la óptica de evitar este tipo de delincuencia organizada, de transnacional incluso, porque ya estamos hablando de envíos internacionales. Ya debería de haber funcionarios especializados por la misma Policía Antinarcóticos. Debería ser Policía Antinarcóticos, Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura y también incluso la Superintendencia de Compañías, la Unidad de Análisis Financiero. Y entran algunas instituciones que hagan un marco de cooperación institucional para que desde la óptica de frenar el crimen organizado a través de los envíos de droga desde los puertos de Guayaquil, puedan ver desde perfiles de riesgo en cada exportadora para poder controlar periódicamente a cada empresa o a cada productor o a cada comercializador, para así ya poder frenar un poco este vacío que existe. La otra, aplicar las medidas de confianza, ¿no es cierto? Pero no solamente con una compañía que realice estas medidas de confianza, sino en forma, contratando con diferentes compañías, principalmente al personal, hablemos de los puertos, a los que manejan los sistemas, a los que manejan los escáneres, todo eso, en forma también periódica, ¿sí? Igual a los transportistas. Las empresas, las exportadoras de banano que son legales, porque hablamos en un momento que lamentablemente hay una gran cantidad que han sido adquiridas por estas estructuras criminales que no lo van a hacer, pero al menos las legales, someter también a sus trabajadores, a los conductores, inclusive a alternar con las compañías de transportes a través de diferentes compañías que sean no siempre las mismas, sino contratar diferentes compañías. Y si son propios de su personal, también ser sometidos a pruebas de confianza.